Eh, ¿Qué dice que está qué? ¿Ok? ¿Está aquí? Ah, ya, ok. Ah, ya me acuerdo. Yo creo que podríamos partir nada más por razones de tiempo. Por razones de tiempo, bueno, ya el tema ya ahí lo sabemos de qué se trata. Eh, ya, pues, trabájale, pues. No, no cambia. No, no ande con. Ah, ahí sí. Ya. Bien, bueno, en el fondo, la diabetes, ¿cómo se define la diabetes, Gonzalo? Eso en el fondo es una falla del organismo de los pacientes que no pueden controlar la cantidad o la concentración de glucosa sanguínea. Por lo tanto, de glucosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta glucosa se eleva se eleva en este caso en la diabetes. ¿Por qué? Por una respuesta alterada a la insulina, que está alterada a las células en el fondo, la transducción de señales, o una falla en la producción de insulina. Cualquiera de las dos, o las dos pueden estar jugando en la generación de la diabetes. El diagnóstico de la diabetes, ¿en qué descansa? De acuerdo a la Asociación de Diabetes Americana, ¿cierto? Estados Unidos. El diagnóstico se hace con eh, la glicemia, ¿no es cierto?, que es en ayuna, con valores sobre 26, 126 miligramos por decilitro, puede variar tal vez de algún laboratorio a otro, pero valores sobre 126 o sobre 130, si queremos redondearlo, estaríamos considerando que el paciente tiene ya diabetes en ayuna. El otro test, el test de tolerancia a la glucosa, que a las 2 horas, ¿no es cierto?, debería tener, para hacer el diagnóstico de diabetes, de 200 o más miligramos por decilitro. El valor normal es entre 140 y 190, o sea, menos de 200. Y el otro test que se pide, los tres, es la hemoglobina glicada, cuyo valor normal es menos de 5,7 y con un valor sobre 6,5% también se considera entonces diagnóstico. Estos serían los parámetros para considerar un paciente que tiene diabetes. Eh, hay que considerar que se considera que hay tres tipos de diabetes. Tres tipos de diabetes. La clásica, la diabetes tipo 1, ¿no es cierto? O insulino dependiente, la diabetes de tipo 2, que es la insulino requirente, y la diabetes atípica. La diabetes de tipo 1, como ustedes, el sello, la característica es la presencia de autoanticuerpos anti células del virus de Langerhans, que afecta al 5 a 10% de la población total. Del total de diabetes, 5 a 10% sería el tipo 1. El 90 a 95% sería la de tipo 2, que es obviamente, perdón, la más común. Y el sello de la diabetes de tipo 2 es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina. Y la diabetes atípica es la que acompaña a esta serie de enfermedades que son muy poco frecuentes, pero que están presentes y que puede encontrarse allí, presentan diabetes. En cuanto vamos a revisar un poquito la diabetes atípica, que realmente se debe a polifismo o a mutaciones, a polimorfismo o mutaciones. En el caso de la diabetes, primero la diabetes monogénica, que se refiere en el fondo a que hay monogénica, a que hay un cambio en un cromosoma, lo vamos a ver luego. El cambio en un cromosoma y ya sea el módico, digamos, o el síndrome diabético. La diabetes mitocondrial, la diabetes que debuta con una ketosis cetoacidosis, una cetoacidosis, ¿no es cierto? Y la diabetes inmune del adulto latente, la ADA, y la forma de lipodistrofia con anemia y la diabetes secundaria a enfermedades pancreáticas. En el caso de la diabetes monogénica, esta se debe, como decíamos, fundamentalmente a la mutación de un gen. O sea, puede haber una sustitución, ¿no es cierto? Una sustitución de una base nitrogenada, inserción de una base nitrogenada, o deletion o pérdida de una base nitrogenada. Y esto entonces trae como consecuencia la disminución en la producción de insulina y además de eso, puede generar resistencia a la insulina.
se hereda generalmente como autosomal dominante, aunque han descrito casos de autosomal recesivo. Y se han encontrado en investigaciones más de 20 genes que causan este tipo de diabetes. Por lo tanto, el diagnóstico aquí, para ahorrarnos todo esto, descansa fundamentalmente en la evaluación de tipo de genes, del genoma. La edad en que comienza, el 6% de los de diabetes se diagnostica el 6% de los casos de diabetes de este tipo en menores de 25 años, ya sea en la niñez o en teens, en los adolescentes. El caso del laboratorio, una característica importante es que no tiene autoanticuerpos, sino que como autoanticuerpos contra esta, que lo vamos a ver posteriormente, no hay autoanticuerpos circulantes y por lo tanto se debe fundamentalmente, como decía, a la mutación genética. Los tipos de diabetes monogénica, ya dijimos el MADI, Maturity Onset Diabetes of the Young, que es de 95 años, donde predomina, y el síndrome diabético, que también es causado por mutaciones y generalmente hereditario. Después tenemos la diabetes que puede ser originada por enfermedades mitocondriales. Estamos hablando de la diabetes atípica, ¿no es cierto? Esta diabetes mitocondrial es parte de estas condiciones, de estas enfermedades sistémicas causadas por alteraciones mitocondriales, que puede estar dentro de este síndrome ¿no es cierto? Diabético hereditario, una miopatía mitocondrial, una encefalopatía acidosis láctica, en fin. Cualquiera de estas se puede acompañar entonces de diabetes. La causa es una mutación del gen que se encuentra en el genoma de la mitocondria. La mitocondria es la que sufre entonces sufre la mutación. Ahora, puede esto estar o no acompañado de mutaciones del genoma de la célula huésped. La mitocondria tiene DNA circular que es característico de la gen de las bacterias, es típico de las bacterias. El, el, la diabetes mitocondrial es como muy similar a la diabetes 1 y 2, diagnosticada entonces con el test genético, ¿no es cierto? Y la edad en que puede aparecer, dependiendo de esta enfermedad, entre 35 y 40 años. El diagnóstico, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, lo recalcan los autores, porque el tratamiento de primera línea de la diabetes en general, como todos sabemos, es con la metformina, pero la metformina estaría contraindicada en este tipo de diabetes, en este tipo de diabetes, debido a que la metformina tiende a producir en el paciente una acidosis láctica, entonces agrava el problema de la diabetes del paciente. Y el tratamiento es igual que los otros, tratando que los otros tipos de diabetes para mantener una cantidad de glicemia normal. Y en general se ha visto que este tipo de diabetes responde bien a la sulfanilurea. La otra diabetes atípica es la diabetes que debuta con una cetoacidosis diabética, que también es causada por mutaciones, ¿no es cierto?, inducido obviamente en las células beta y los telángeros, y es similar al de uno, pero generalmente ocurre, como sale ahí, más tardío en la vida, aunque la edad va entre 22 a 72. Pero también lo han descrito en menores de 2 años y en adolescentes, o sea, se puede dar a cualquier edad, a cualquier edad. El laboratorio, obviamente, una glicemia elevada, generalmente muy elevada, 500, 700 miligramos por decilitro, que ver que la glicemia normal es hasta 100 miligramos por decilitro, y la presencia de cetonas circulantes, y el pH que está bastante bajo por la acidosis que provoca, siendo severa cuando es menos de 7,1, el pH muy grave, moderado 7,1 a 7,2 y sobre 7,3 una acidosis leve. El tratamiento, si no se hace el tratamiento de esto, el paciente cae en coma por la acidosis, obviamente, y por todas las alteraciones metabólicas con muerte. Y se usa hidratación e insulina. Ahora, aquí se ha visto que en este tipo especialmente se recalca que
niveles elevados de vitamina D, de 25-hidroxi, de vitamina D en general, tienen efecto protector sobre distintos tipos, este tipo de diabetes. Por lo tanto, sería conveniente administrar medirla y administrar vitamina D, y también se ha descrito la utilidad de la vitamina D tanto en la diabetes de tipo 1 como la de tipo 2. Yo puse aquí entonces cuál es la importancia de la vitamina D en la diabetes. Entonces, la vitamina D regula la secreción de insulina a través de los receptores de vitamina D que se encuentran en el páncreas, en el caso de ilotelángera y la beta, la célula beta. La vitamina D mejora la sensibilidad a la insulina, la hace más sensible, mejor respuesta celular. La vitamina E regula el calcio plasmático, porque el calcio es muy importante, regula no solo la síntesis, sino que también la secreción de insulina, como lo vamos a ver posteriormente. La vitamina D además reduce el proceso inflamatorio, disminuyendo la generación, la producción de citoquinas proinflamatorias. Reduce también o disminuye la reacción autoinmune, y se dice también que preserva la masa de células, o sea, protege la masa de células D. O sea, todos estos efectos tendría la vitamina D, por lo tanto, sería recomendable siempre medir la vitamina D en los pacientes diabéticos y administrarla cuando está baja. En el caso del LADA, ¿cierto? Que es la diabetes del adulto autoinmune latente, esta se define generalmente por la presencia de autoanticuerpos contra las células endocrinas, digamos, del páncreas, las células beta, contra las células beta, contra anticuerpos antiinsulina también. Pero no solo contra la parte endocrina del páncreas, sino que también con la parte exocrina del páncreas se generan autoanticuerpos contra antiamilasa, antilipasa, antiproteasa. Entonces, la presencia de este tipo de anticuerpos nos induce a pensar en el diagnóstico de una diabetes del adulto de tipo autoinmune latente. Y la causa son mutaciones o polimorfismos, fundamentalmente la clase 2HLA, que son los que tienen que ver con los puse acá yo, importantes, tienen que ver con la respuesta inmune. Al estar alterado la clase 2, acá por ejemplo, la clase 2 de complejo mayor de histocompatibilidad, se empieza a expresar o a mostrarle a las células responsables, en este caso a la CD4, por ejemplo, a mostrarle antígenos propios como antígenos como extraños, y induce la respuesta autoinmune. También aquí juegan un rol que nos están señalados los checkpoints. Los checkpoints también se alteran genéticamente y favorecer el desarrollo de un proceso autoinmune como sería el de este tipo de diabetes que se desarrolla en esta enfermedad. La enfermedad, esta comienza entre 30 y 40 años, y el laboratorio entonces es buscar anticuerpos contra antiinsulina, anticélulas beta y el anticuerpo ácido glutámico de carboxilasa. Tratamientos como en todas las diabetes, metformina, insulina y procedimientos orales. La lipodistrofia, la otra diabetes que es atípica, que se asocia cuando hay lipodistrofia, que es una atrofia del tejido, del tejido graso, y por lo tanto hay una diabetes que esta se asocia a esta lipoatrofia, y el paciente se genera, puede ser generada por mutaciones en estos tipos de genes que están ahí, o adquirida por algún tipo de medicamento, por ejemplo, terapia antirretroviral puede generar lipodistrofia. El uso prolongado de corticosteroides, agentes tricíclicos como la amitriptilina, también agentes inhibidores de checkpoint, de los immune checkpoint, también en los tratamientos que se usan para autoinmunidad, y también de la causa idiopática o que no se conoce. Y esto se caracteriza por una falta de grasa generalizada o localizada. La edad de aparición entre 8 y 30 años. Entonces, si ustedes ven, aquí se ve la atrofia que hay, digamos, no hay tejido graso, pero se mantiene el tono en la musculatura. La musculatura queda normal, queda igual, pero la grasa es la que disminuye. Y esto se puede evidenciar a través de un escáner de abdomen, ¿no es cierto?, que demuestra, esto lo ven obviamente mucho mejor los radiólogos, los especialistas, que hay una falta de grasa a nivel, en este caso, del abdomen, ¿no es cierto? Hay una falta de grasa
a este nivel, y también acá ve que hay pliegue, lo señalaron aquí, perdón, con la, espera, lo señalaron con aquí azul, círculo azul, la falta de tejido adiposo debajo de la piel. Entonces, eso sería el diagnóstico y el método diagnóstico, digamos, para poder llegar para poder evaluar al paciente. Primero, ustedes ven cómo el paciente se ve, viendo el paciente, y si tiene diabetes, uno puede sospechar la presencia de una lipodistrofia. Ahora, finalmente, la diabetes secundaria a enfermedades pancreáticas o diabetes pancreatogénica, por una fibrosis quística, hemocromatosis, pancreatitis crónica, cualquier enfermedad, incluso cuando se extrae por alguna razón el páncreas, la pancreatectomía, puede producir entonces, obviamente, una diabetes de tipo atípica. Bien, entonces, ¿cómo sale aquí un resumen que encontré de cómo aproximarse al diagnóstico de diabetes atípica, no de la 1 ni la 2, la atípica? Primero, a través de la anamnesis, ¿no es cierto? Preguntando por la historia natural, es decir, la historia de cómo apareció, en fin, si requiere o no de insulina, qué complicaciones tiene, esto ha aparecido rápidamente o lentamente. Bueno, esto es lo que si ha tenido crisis de cetoacidosis o no ha tenido, todo eso en la anamnesis. Y dentro de la anamnesis también ver la historia familiar, si hay antecedentes diabéticos en la familia, que nos indica que viene un problema genético. El examen físico, ver si hay resistencia a la insulina. Es importante evaluar la acantosis nígrica. Vamos a ver la acantosis nígrica, que es un buen signo que se ve en los diabéticos, ya sea en cualquier diabético en realidad, ya sea especialmente tipo 2. Uno ve la acantosis nígrica. Se ve fácilmente en el paciente. Vamos a ver después con los pacientes. El tejido, también ver cómo está el tejido adiposo, como veíamos recién, y si había algún otro tipo de síndrome. Y bueno, y ahí se miden los autoanticuerpos, la glicemia en ayuna, puede medir el péptido C, que puse ahí un resumen péptido C, ver la hemoglobina glicada y ver también el test de tolerancia a la glucosa. Bueno, con eso se parte como para ver. Y bueno, y a lo mejor si tiene una enfermedad muscular o que oriente a una miopatía por un problema de mitocondrias, bueno, ahí tendríamos un antecedentes para ir viendo en el paciente y llegar al diagnóstico. Yo creo que me va a faltar un poco de kidney and C-peptide. Entonces, veamos qué pasa con la diabetes de tipo 1, que es la insulino dependiente, porque depende de insulina porque no produce, y es una enfermedad esencialmente es autoinmune, y autoinmune es en el fondo en el 90-95% de la diabetes de tipo 1 es autoinmune, producida por anticuerpos. Ese es el sello de la diabetes de tipo 1. Y eso es porque son autoanticuerpos contra las células beta del páncreas. Y estas células beta del páncreas entonces son atacadas y disminuye la producción o no hay producción de insulina. Entonces, como decía, corresponde al total, del total de diabéticos, el 5 o 10% más o menos corresponde al tipo 1 y el 90-95% al tipo 2. La otro tipo de diabetes es mucho menos frecuente, porque de la enfermedad, las atípicas. Pero dentro de la diabetes tipo 1, la forma con autoinmune, autoanticuerpo corresponde al 90-95%. Y por lo tanto, eso significa que hay una forma que la otra tipo que no tiene autoanticuerpos, pero es de tipo 1, sin anticuerpos, y no se detectan anticuerpos circulantes, que el 5 a 10%. Ahora puede aparecer a cualquier edad, pero generalmente es en la niñez, parte de los niños y de los adolescentes. Aquí salen los grupos en que aparece, entre 4 y 7 años, 10 a 14 años, en la adolescencia puede ser, y en adultos puede ocurrir, obviamente, pero es mucho menos común. Ahora, como es una enfermedad autoinmune, esencialmente lo que se ha visto que está alterado es en el fondo, es una inmunidad mediada por la CD4. O sea, parte con la CD4, con la producción
que activa el sistema inmune, la CD4, que es el director de orquesta, digamos, del sistema inmune. Y el 50% de los pacientes tienen antecedentes genéticos que predisponen al desarrollo de este tipo de enfermedad. El análisis genético que se ha hecho de esta involucra, como le decía, generalmente las alteraciones del complejo mayor de compatibilidad clase 2, eso que hay alteraciones en él, que son los que están provocando la autoinmunidad, la respuesta anómala contra antígenos normales, que no debería reaccionar. Y también se han visto que aparentemente hay antígenos virales de los enterovirus, por ejemplo, que podrían provocar desarrollar anticuerpos contra esto y secundariamente generar la diabetes. También está las proteínas de la leche de vaca, una deficiencia de vitamina D la describen, y eso, en cuanto a la de tipo 1. En el año 97, los expertos del American Association de Diabetes recomendaron entonces aquí dividir la diabetes tipo 1 en dos tipos también. La mediada autoinmune, ¿no es cierto? La autoinmune corresponde a 90-95%, la autoinmune que tiene anticuerpos, y la tipo 2, que tiene la tipo 1B, que no es mediada por anticuerpos. La mayoría es mediada por autoanticuerpos, por lo tanto, al medir los autoanticuerpos va a producir, se va a poder hacer el diagnóstico. Y la de tipo B, la de tipo 1A, tipo 1B o idiopática, que no es autoinmune, corresponde al 5% del total de estos pacientes de insulina tipo 1, que se caracterizan, obviamente, los dos por falla en la producción de insulina, pero no tiene en este caso la 1B autoanticuerpos. Entonces, la presencia de anticuerpos, autoanticuerpos o anticuerpos es lo que nos va a señalar el diagnóstico de la de tipo 1. Ahora, ¿cuáles son los anticuerpos y contra qué antígenos actúan en las células beta de los islotes de Langer? Hay 4 anticuerpos que han determinado. El anticuerpo antiinsulina, ¿no es cierto? Que lo tengo acá, anticuerpo antiinsulina, ¿no es cierto? Que está presente en el 50% de pacientes diagnosticados con diabetes de tipo 1. Lo otro es la descarboxilasa del ácido glutámico, ¿no es cierto? Que está presente, esta descarboxilasa está presente solamente en las células del páncreas acá y en las neuronas, en las células del páncreas, importante entonces acá, ¿no es cierto? Importante para en la regulación de la secreción de glucosa, de insulina, ¿cierto? Y en el caso de las neuronas, importante, se ha visto su importancia como en los neurotransmisores. En esos dos tejidos se encuentra esta enzima, de tal manera que allí es donde va a actuar fundamentalmente los anticuerpos contra la célula beta. Lo otro es la insulinoma, los antígenos 2 asociados a insulinoma. Se denomina insulinoma, se utiliza porque se descubrió inicialmente en los insulinomas, que son tumores que producen insulina, de los telámeros que producen insulina, que son tumores que generan entonces una gran cantidad de insulina y producen hipoglicemia. En el fondo, esto sí, creo que lo tengo acá, sí, es una proteína, una enzima transmembrana que es muy importante en la secreción, entonces, como se ven también, a través de la insulina. Y por último tenemos anticuerpos antitransportadores de zinc. Los transportadores de zinc, que estarían a este nivel dentro del gránulo secretor que tiene las células de la beta islote de Langer, facilita entonces la captación de zinc y la secreción de insulina, que se encuentra presente prácticamente, solo en las células beta también. De tal manera que estos 4 anticuerpos, autoanticuerpos, antiinsulina, antidecarboxilasa del ácido glutámico, antiinsulinoma, antitransportador de zinc, estos son los 4 anticuerpos
que uno debería buscar otro anticuerpos pues, para hacer el diagnóstico, digamos, de certeza del diabetes de tipo 1. Y se estaría presente en el 95% de ellos. El 5% restante, no. Esto yo creo que también nos podemos saltar, que es solamente para señalar la alteración de del complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo que, junto con el checkpoint, que produce, que se encuentra en el proceso autoinmune. Ya, entonces aquí hemos visto, esto es un resumen de todo el polimorfismo y todas las alteraciones que se puede provocar fundamentalmente por polimorfismo en el complejo mayor de histocompatibilidad que está acá, que es el que presenta el antígeno y está relacionado con esta serie de enfermedades que se ven acá autoinmunes, especialmente el de tipo 2, en la esclerosis múltiple, en la enfermedad por berilio, artritis reumatoide, en la diabetes de tipo 1 que hablábamos, en el pénfigo, entonces en todas estas se encuentran las alteraciones finalmente polimorfismo del complejo mayor de histocompatibilidad, que son las moléculas que presentan el antígeno para iniciar una respuesta inmune. Y como están alterados, producen autoinmunidad. Entonces, veamos ahora la diabetes de tipo 2, que es insulino requirente. La otra es insulino dependiente, esta es requirente, porque inicialmente no requiere de insulina, sino que a través del tiempo llega un momento en que requiere insulina y hay que administrarla. Eh, ¿Cuál es el sello? Es la resistencia a la insulina. Si bien en la 1, el sello es la presencia de autoanticuerpos, para el diagnóstico de la 1, el de la 2 es la resistencia a la insulina, el sello de la diabetes de tipo 2, que es la más frecuente, el 90-95% de los casos que uno encuentra son de tipo 2. Y esto ocurre con una célula normal beta, por ejemplo, responde normalmente a la insulina, ¿no es cierto? Y bueno, cuando no responde a la insulina, genera, en condiciones normales, genera una resistencia a la insulina, tanto a nivel del hígado, del músculo, como fundamentalmente de grasa. Entonces, al generarse esta resistencia a la insulina, esta falla en la producción de insulina, bajo el estímulo de la glucosa, el páncreas entonces comienza a producir una mayor cantidad de insulina, ¿cierto? Para tratar de compensar esto, y con la mayor cantidad de insulina aumenta obviamente la circulación de insulina. Cuando uno pide insulinemia basal, por ejemplo, generalmente está alta, y lo que ven los pacientes está alta, y la glicemia normal. O sea, ¿por qué? Porque aumentó la producción del páncreas y con ese aumento logró vencer la resistencia y la glicemia se mantiene normal, pero hay una elevación de la insulina. Pero ¿esto qué significa, este exceso de trabajo? Significa que sobre el tiempo se va desgastando y se van acumulando especialmente de estos tipos de fibrita de tipo amiloide, este polipéptido que se sintetiza en forma paralela, casi como un subproducto de la síntesis de insulina dentro de la célula pancreática, de la célula del lote de Langerhans, del beta, y entonces se va acumulando y empieza a producir un daño en la producción de insulina, y disminuyendo la producción de insulina, y termina finalmente en apoptosis. Por lo tanto, las células, por la acumulación de estas fibrillas, ¿no es cierto?, de amiloides, termina induciendo apoptosis y muerte de las células y disminución de la población o masa de células beta, y por lo tanto disminuye la producción hasta llegar a no llegar a producir nada o muy bajo. Y ahí en ese momento es cuando el paciente requiere de insulina, cuando uno lo ve desde el punto de vista clínico. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes de tipo 2? Primero, la historia familiar. En realidad tiene un rol bastante importante la genética, porque si uno de los papás, tiene diabetes 2, hay un 40% de riesgo que los niños, los hijos, tengan diabetes. Si los dos padres son diabéticos, el 70% de riesgo, o sea, prácticamente el 70% van a tener diabetes, los niños, los hijos. Lo otro que influye es el estilo de vida, la obesidad, la falta de ejercicio físico, que esto es bastante más conocido, una dieta alterada, que es junk food, o sea, junk food ¿cómo se llama?
de una dieta no sana, ¿ah? Chatarra, junk food chatarra, de repente se la palabra, junk food chatarra. En la pubertad, es importante también que en la pubertad se puede generar la diabetes, digamos, en los pacientes susceptibles por los cambios hormonales que se producen y también en la edad adulta, en el adulto mayor, por el envejecimiento que va ocurriendo en todo el organismo y obviamente en las células beta, que entonces hay con una menor respuesta y se empieza a generar una menor respuesta a la insulina. Además influye el sedentarismo en que uno trata de moverse lo menos posible, va quedando, o sea, va disminuyendo la actividad física. Hay las condiciones patológicas, o sea, enfermedades, por ejemplo, aumenta la presión sanguínea, aumenta el colesterol, que tenga una dislipidemia, por ejemplo, para aumentar el colesterol o triglicéridos, enfermedades cardiovasculares, estrés, todo eso contribuye al desarrollo de la diabetes como factor de riesgo, la diabetes tipo 2 en personas susceptibles. Y también está el problema ginecológico por la diabetes gestacional y en el caso de generar el síndrome de ovario poliquístico. Yo puse aquí esto que me pareció interesante, la producción de insulina. Fíjate que se puede estimar, estimar en 10 picogramos por cada beta célula, por cada célula beta del islote de Langerhans diaria. O sea, diariamente cada célula produciría como máximo unos 10 picogramos por ml, 10 picogramos, digamos, por ml, 10 picogramos por célula. Cada célula produce 10 picogramos de insulina. Por lo tanto, el total normal, nosotros diariamente requerimos en condiciones normales entre 30 a 70 unidades de insulina diaria, que va entre 0,2 a 1. Estos son en International Unit, sí, 0,2, 0,5, 1 por kilo de peso. Depende del kilo de peso, vamos a requerir mayor o menor cantidad de insulina. Una unidad de insulina más o menos es 0,0347 miligramos y si lo multiplicamos 30 por 70 da esto, 1,041,4. En resumen, y si un miligramo tiene 1.000.000 de picogramos, necesitaríamos por lo menos para mantenernos normal, una población de entre 1 a 2,5 millones, digamos, de células funcionantes. Pero tenemos, en condiciones normales, una reserva del páncreas bastante importante, que son de 10 a 9 células y demás, pero se van consumiendo cuando está con el problema diabético, ¿no es cierto? O con la fibrilla que le decía, con la apoptosis que se va produciendo. Causas de la resistencia a la insulina. Una de las causas puede ser los medicamentos que esté tomando el paciente, los glucocorticoides, agentes antipsicóticos como el haloperidol, tiroxina, en fin. Y también se ha visto con la terapia antirretroviral contra el virus del SIDA, también tiende a provocar una general resistencia a la insulina en pacientes, obviamente, que tienen factores de riesgo. Hay otras enfermedades, las enfermedades endocrinas que pueden provocar, que tienen que ver con la hipersecreción hormonal, como son, por ejemplo, el glucagonoma, en que hay un aumento de la producción del glucagón. Lo tengo acá el glucagón que está en una célula, este es un islote de Langerhans, aquí están las células beta que secretan insulina, acá están las células, las alfa, que son las que secretan el glucagón, que estimulan la producción de glicemia, tienden a subir la glicemia, entonces se producen procesos malignos o benignos por activación de estas células por mutaciones que ocasionan el problema tumoral. Tenemos el síndrome de Cushing, que eso en el fondo también aumenta el cortisol, ¿no es cierto? Que puede ser por la terapia con glucocorticoides, si tiene una terapia crónica con corticoides, por un tumor de la glándula pituitaria o de hipófisis o tumor adrenal, ¿no es cierto? Que puede provocar aumento entonces en la circulación de cortisol. Acromegalia, aumento de la hormona del crecimiento que es producida por la glándula, la hipófisis anterior, y que generalmente por adenoma, ¿cierto? Que a veces la mayoría son benignos, la acromegalia y que puede entonces producir resistencia a la insulina y generar diabetes. La tirotoxicosis, ¿no es cierto? Cuando hay exceso de producción de hormona tiroides, un feocromocitoma con elevación de catecolamina, es decir, catecolamina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿no es cierto? Y la testosterona, que si hay un aumento, cuando hay un aumento de mucho de la insulina, aumenta la producción de testosterona.
Y cuando baja la producción de insulina, disminuye. Y esto se debe, ahí lo vamos a ver después, por los receptores. Ya, entonces, para ir a la testosterona, yo creo que nos podemos saltar también el tema de testosterona. Entonces, ¿cuáles son las formas de insulina? ¿Cuáles son las formas de insulina? Las formas de insulina que generan esta resistencia a la insulina. Una es la que está antes del receptor de insulina. Este es el receptor de insulina que transduce su señal al interior para provocar los efectos metabólicos que se requieren. Eh, entonces puede ser, una es por falla en la activación de este receptor, con receptor normal. La otra puede ser falla del receptor. Y la otra puede ser en la transducción de señales ya post-receptor. Entonces, antes del receptor, en el receptor y post-receptor, que es donde se puede producir la resistencia a la insulina. Vamos viendo con un poco de detalle, eso mismo, lo anterior que vimos acá. En el caso del prereceptor, digamos, puede deberse, como se ve aquí, a la presencia de anticuerpos antiinsulina, por lo tanto, impide que se active el receptor. Y por lo tanto tenemos una hiperglicemia. Entonces, esto se traduce clínicamente por una hiperglicemia postprandial. Cuando el paciente se alimenta, sube rápidamente la glicemia porque se puede secretar mayor insulina, pero es bloqueada por los anticuerpos o autoanticuerpos que están circulando y impide la actividad entonces del receptor. Pero posteriormente, a medida que transcurre el tiempo, en 2, 3 horas o 4 horas después, se va produciendo una disociación gradual de la insulina de su receptor y comienza entonces a entrar glicemia, a disminuir la glicemia. Y entonces en la mañana cuando aumenta, despierta el paciente que se toma una glicemia en ayuna, ¿cierto? Hay hay una hipoglicemia inicial en la mañana. Eso en caso de los receptores. A nivel del receptor, ¿qué puede ocurrir? Mutaciones. Mutaciones del receptor que generan resistencia a la insulina o anticuerpos o autoanticuerpos contra el receptor. Entonces te bloquean, que van a bloquear la transducción de señal, la acción de este receptor. Y en los dos casos genera resistencia, un síndrome de resistencia a la insulina. Y se ha clasificado como tipo A cuando es debido a mutaciones, tipo B cuando es debido a anticuerpos. Y eso entonces se genera, ¿qué pasa entonces? A nivel, produce hiperglicemia, obviamente, porque no, aquí como está la mutación aquí, no hay problema, no se va a activar adecuadamente el receptor, menos tampoco acá se une bastante bien, no se disocia como en el caso anterior, entonces va a producir hiperglicemia, pero el caso del hígado no va a haber un hígado, no va a haber un hígado graso. ¿Por qué? Porque no era un hígado graso, no era acumulación de grasa en el hígado, con los triglicéridos normal y la circulación, pero hay una alta circulación de adiponectina y de esta globulina que fija o transporta, que transporta los, que transporta a la hormonas sexuales. Entonces se produce de esta manera, hay entonces un daño global, como sale ahí, a la transducción. Y de esta manera se presenta. Ahora, no hay acumulación de grasa en el hígado. Entonces, cuando se hace un escáner o cuando se hace, mejor dicho, se ve mucho mejor con una ecotomografía el hígado, si es graso o no es graso. Y la tercera etapa es cuando está bien la insulina, está bien el receptor, es por receptor, necesito que se bloquea, ya sea por mutaciones o por alguna inhibición funcional de la proteína que transducen las señales hacia el interior de la célula, y entonces se produce la activación, la no inhibición de que es un factor de transcripción, y no suprime la gluconeogénesis y empieza a producirse mayor cantidad de glucosa, que la saca no de aminoácidos y de otras fuentes, la sacan no de hidratos de carbono y empieza entonces a generar hiperglicemia. Genera hiperglicemia, que es lo que uno encuentra característico del paciente diabético. Y por otro lado,
no se logra, no bloquea, fíjate, esta transducción de señales de este nivel y por lo tanto empieza a acumular bastante grasa, a subir de peso el paciente grasa y ahí encontramos en la ecotomografía una esteatosis hepática. ¿Por qué se empieza a acumular la grasa? Porque está funcionando, queda funcionando esto, pero está fallando y está suprimida ¿cómo se llama? La gluconeogénesis. No la suprime y por lo tanto produce hiperglicemia, produce esta esteatosis hepática, aumenta los triglicéridos, aumenta la grasa, y aquí están bajos los circulantes de adipotectina y la globulina transportadora de hormonas sexuales. Eso en cuanto de cómo se genera la resistencia. Ahora, algunas palabras sobre el receptor de insulina. El receptor de insulina es un tetrámero, está constituido por dos cadenas alfa, dos beta unidas por puentes disulfuro. La cadena alfa, como ustedes tienen su terminal de NH2 en un extremo y acá en el otro extremo el C término, el COH. Ahora, estas son dos cadenas alfa y estas son dos cadenas beta. Visto que están unidas, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y de esta manera interviene la insulina, ¿no es cierto? Le hace el cambio conformacional cuando se une y de esta manera, como la insulina es una tirosinquinasa, está unida a una tirosinquinasa, esta tirosinquinasa que está acá abajo entonces se permite al unirse, juntarse, se fosforila y logra de esta manera la transducción de señales. Se han descrito dos tipos de receptores o isoformas de los receptores de insulina, el de tipo A, que sería este, ¿no es cierto? Y el de tipo B, cuya diferencia es que en las cadenas alfa, en el caso de este LA, tiene 12 aminoácidos menos que el de la receptor D, del receptor de insulina B. Y esto hace que tengan, los ligandos pueda variar la afinidad por los ligandos. La receptor de tipo A, por ejemplo, tiene gran afinidad por la insulina y por la IGF, que es la Insulin-like Growth Factor 2. Acá está, Insulin-like Growth Factor 1, 2, en este caso 2. Entonces, le permite unirle los dos y por lo tanto se lo puede activar no solo la insulina, sino que el IGF-2. Este IGF-2 es controlado por la hormona del crecimiento, producida por la hipófisis y controlado obviamente por el hipotálamo. Y la insulina, el receptor de tipo B, que tiene 12, es más largo, ¿no es cierto? Solamente fija la insulina, o sea, su ligando es la insulina. Acá no se fija el IGF-2. ¿No es cierto? Y bueno, y esto depende del receptor en los tejidos que está. Acá está fundamentalmente de insulina, solo está en los tejidos grasos, en los músculos del hígado, también en el riñón, y ya el otro, el A, que puede unirse o ser activado tanto por la insulina como la IGF-2, está en la placenta, en los tejidos fetales, en tejidos con cáncer, ¿no es cierto? No, en el sistema nervioso central y en las células hematopoyéticas, en la médula ósea. Bueno, y aquí un resumen. El IGF-2 es un monómero que puede dimerizarse, ¿no es cierto? Y este tiene un exclusivo receptor para él. Exclusivo receptor para él. En cambio, el receptor de insulina de tipo A IGF-1 puede ser activado o por la insulina. Esto es donde es la proteína transportadora, la globulina que transporta la célula, que transporta ¿cómo se llama esto? El factor de insulin like factor que transporta a los IGF-1. Y por otro lado, hay un híbrido, como ustedes ven, hay receptores híbridos que tienen una de A, ¿no es cierto?, del A y tienen del B, porque el B solamente fija insulina, no fija ningún otro. Entonces este como es híbrido puede fijar al igual que este los dos ligandos. Bueno, cualquiera de ellos que se active estimula y da sus señales al interior de la célula de migración, vasodilatación, sobrevida y proliferación en general. Entonces, por eso además la insulina es una proteína de tipo anabólica. Ahora,
¿Cómo el metabolismo en general del receptor y de la insulina? Bueno, cuando se une la insulina a su receptor, es internalizado, obviamente, se libera la insulina, ya una vez que se unió, dio las señales correspondientes, al internalizarse, se saca la insulina, ¿no es cierto? Se libera del receptor y el receptor es reutilizado nuevamente para cumplir su función una vez más. En el caso de la insulina es degradada acá, ¿no es cierto?, entre endosoma y lisosoma por proteínas que son por enzima que degradan la insulina y la derivan a aminoácidos. Ese es el metabolismo, en el fondo, de la insulina. La insulina, cuando se une a su receptor, ¿no es cierto? Al receptor, digamos, uno o dos, no importa, de A o B, eh, una de las señales fueron las que ya vimos, que era de tipo anabólica y de vasodilatación y de migración, en fin, activa entonces la exocitosis o la expresión del GLUT4. El GLUT4 es el encargado, es el transportador de glucosa hacia el interior de la célula. El GLUT4 es el que transporta la glucosa al interior de la célula. Si no están, por eso cuando falla, ya sea antes del receptor, después del receptor o por receptor, se produce que no hay GLUT4 para transportar y se genera aumento de la glicemia. Aumento de la glicemia y hay falla entonces en el metabolismo celular. Ahora, el único el, eh, o sea, perdón, estaba leyendo acá, el que, como le decía, introduce la glucosa. Sin embargo, el insulin like growth factor, IGF, no induce GLUT4. O sea, lo activa, pero no induce, seguramente por la vía de transducción, o sea, tiene que ser por una vía de transducción diferente, pero no induce la expresión de GLUT4. Así que lo único que induce la expresión de GLUT4 y que permite entonces la entrada de la glucosa a la célula es la insulina, no el IGF-1. Era para señalar que no solo el GLUT transporta, fundamentalmente transporta la glucosa, para eso está, pero también transporta vitamina C. Pero como aquí la tengo puesta, el GLUT lo transporta, es bidireccional, y tanto el GLUT 1, 2, 3 y 4 puede transportar hacia el interior de la célula el dihidroascórbico ácido, o sea, la forma oxidada, es bidireccional. En el cambio, estos son los receptores ya específicos para el transporte de vitamina C, SBST1, SBST2, ¿no es cierto? Pero estos son transportes unidireccional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto transportan el ácido ascórbico reducido. Mira la diferencia en la estructura química que hace. Al entrar en este reducido, podría retroceder o eliminarse. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Lo transforma adentro lo transforma en dihidroascorbiácido, entonces queda atrapado dentro de la célula y no vuelve. Si no me equivoco. Okay, tenemos al especialista acá, así que... Ah, ¿ah? ¿Cuál es el ácido ascórbico? Perdón, ¿cuál transforma? Ah, ya, ácido ascórbico. ¿A dónde? Dentro de la célula. Pero ¿y este dibujo? ¿Está malo? Sí. Lo que pasa es que acá lo transforma en este para que no salga de vuelta. ¿Así? ¿Al revés? Ah, lo transforma acá. Yo no, ahí no cacho bien. Eso lo vamos a ver después. Esos detalles ya. ¿Ah? No, detalles, pero hay que verlo con calma. ¿Cómo? Ácido ascórbico. Ya. Ah, ya. Ya. Entonces, como que era bidireccional. Ya. Claro, eso es lo que encontré explicado yo, que lo transforma rápidamente en ácido.
de hidroascorbial para que no vuelva a salir. Claro, de forma para que no vuelva a subir. Ya, bueno, a ver, veamos. Bueno, aquí los más comunes, hay como 12 transportadores, ¿ah? De glúten. Estos son, el 4 de la insulina dependiente, los otros son, no dependen de la insulina. Pero el 8 y el 12, de acuerdo a lo que revisé, también transporta glucosa, pero además estos 8 y 12 transportan fructosa. Y me parece que el 4 también transporta fructosa, eso no estoy seguro. ¿Ah? El 5 trae, ya, el 5 trae fructosa. Ahí está el fructosa, transporta el 5. Sí. Bueno, esos son los transportadores en el fondo de GLUT, que son de glucosa. Y estos son los distintos tipos de GLUT, los transportadores de glucosa, que se encuentran en distintos tipos de enfermedades sobreexpresados o, o alterados. En la osteonecrosis, en epilepsia, eh, cáncer gástrico, en fin, en la diabetes tipo 2, como la que estamos revisando el cáncer de mama, cáncer gástrico, colon de cáncer, después cáncer endometrial, esteatosis hepática, en fin, en eso se encuentran y hay dos tipos o sea, tres tipos en el fondo de estos glúteos, fijas, y que diferencias que el 1 y 2 son iguales, pero el 3 difieren que tiene acá al fondo, acá, tiene esta ¿cómo se llama? La fracción de carbohidratos, a diferencia que este lo tendría acá al comienzo. Bueno, y esto un resumen de lo que ya se ha visto, la insulina solamente actúa sobre el insulino receptor, pero también puede actuar sobre este otro, sobre el IGF-1, el receptor de IGF-1 y el híbrido, ¿no es cierto? El IGF-2 que tiene su receptor también típico, pero pueden actuar. Aquí, por ejemplo, este puede actuar activando el IGF-1, ¿te fijas? Y no solo al 2, al 1. Entonces, están entrelazadas las actividades. Bueno, esta es la hormona del crecimiento, es la que regula, en el fondo, la hormona del crecimiento es la que regula entonces la producción del IGF-1 y que actúa a distintos niveles durante toda nuestra vida, digamos. La- también esto no podemos saltar. Y la importancia del IGF-1, que tiene distintos roles a través de toda la vida, ¿no es cierto? Yo estoy por aquí ahora. Ah, no, bueno, pero el problema es que fíjate que esta IG1 está relacionada con el proceso de longevidad, induce estabilidad genética, resistencia al estrés, control metabólico, aquí está todo, disminuye el acortamiento de los telómeros, que es el reloj biológico. Bueno, estas son las referencias del trabajo que está publicado, donde sacó acá abajo. En toda la etapa está funcionando. Bueno, la insulina ahora. La insulina en sí tiene un peso molecular de 5.808 Dalton. No es muy grande, por lo tanto puede filtrar en el riñón. Eh, bueno, está constituido por dos cadenas y por tres puentes disulfuros que la unen. Estas son el IGF-1 y IGF-2 que tienen una estructura diferente, ¿no es cierto? Son dos cadenas, acá hay una sola, pero que también está con puentes disulfuros, ¿no es cierto? Y hay una diferencia de cuánto este tiene 70 aminoácidos, la IGF-1, y este tiene 67, tiene 3 menos. Este tiene 51 aminoácidos, en total la estructura primaria de la insulina. Se sintetiza en el páncreas, obviamente en las células beta y los Langerhans, y estas dos se sintetizan en el hígado, pero como ustedes ven en cromosomas distintos. Por lo tanto, pueden alterarse de forma independiente. Esta es regulada por la hormona del crecimiento y esta no es regulada por la hormona del crecimiento. Eh, bueno, eso en cuanto a la insulina. La producción de insulina de las células beta se genera como proinsulina, proinsulina, ¿no es cierto? Enseguida, esta proinsulina enzimáticamente es entonces cortada y se genera el péptido C que se mide en clínica. No puse aquí el valor normal, por algún lado lo tengo, el valor normal del péptido C que se mide para ver cuánto es la producción de la insulina y finalmente entonces
al sacar el péptido C se generan estas dos cadenas que están ahí, que se unen por los puentes disúforos correspondientes. Eh, Hay una modulación de la secreción de insulina dentro de los mismos islotes de Langerhans que están acá, los islotes de Langerhans en el páncreas, a través de la producción de glucagón por las células alfa, ¿no es cierto? Las células alfa, la producción de glucagón por las células delta, que son secretan somatostatina y células y las células beta de la insulina. Hay una interrelación, digamos, paracrina dentro de la misma se activan o se inhiben dependiendo los requerimientos. Bueno, esto sabemos que tiene una función exócrina y endocrina del páncreas, ¿no es cierto? La endocrina a través de la producción de insulina y amilina, glucagón y somatostatina, que es la endocrina. La exocrina a través de la lipasa, amilasa y la proteolítica, enzimas proteolíticas para la digestión. La amilina, que es una hormona, que es co-secretada con la insulina. Eh, eh, y tiene una función regulatoria también del nivel de azúcar sanguínea, de la glicemia, ya sea disminuyendo el vaciamiento gástrico, disminuye el vaciamiento gástrico para evitar que haya una subida muy rápida de la glucosa en sangre, promueve también la saciedad, parecido a la leptina, digamos, e inhibe la secreción de glucagón, porque el glucagón activa al hígado para producir mayor cantidad de glucosa. Bueno, ¿cómo es la secreción de insulina? Bueno, la insulina, la secreción de insulina, sí, la glucosa, ¿no? La glucosa penetra libremente. Esta es una célula de Langerhans, ¿no es cierto? Una célula beta, de los islotes de Langerhans, una célula beta. Tiene GLUT2. El GLUT2 permite la entrada sin gasto de energía, pasa por difusión, desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Entonces, en forma libre, la glucosa penetra hacia el interior de la célula de los islotes de la célula beta y dentro de ella, obviamente que estimula, al aumentar la cantidad, estimula la producción, eh, la actividad de la mitocondria, la cadena respiratoria, por lo tanto, aumenta la producción de ATP. Al aumentar la producción de ATP, genera una alteración en el radio, en la relación ATP-ADP, ¿no es cierto? A ver, radio le puse ahí, me falta de radio, y el ratio, pareció. ATP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que produce esta disrelación o aumento de esta relación ATP-ADP, produce una despolarización de la membrana, ¿no es cierto? Recordar que el potencial de membrana en reposo depende del potasio y el potencial de membrana que activa depende del sodio. Bueno, se despolariza y esta despolarización induce entonces la apertura de este transportador de calcio. Al penetrar el calcio entonces al interior, actúa sobre estos gránulos, ¿no es cierto? O no gránulos, las vesículas que tienen su insulina en el interior y promueve entonces la fusión con la membrana celular y por lo tanto la liberación. De tal manera que esta liberación de insulina depende directamente de la cantidad de glucosa circulante que entra libremente por el GLUT2. Esa en cuanto a la producción. ¿Cómo se mantiene el nivel de glucosa sanguíneo? Bueno, cuando disminuye la glucosa, el páncreas entonces secreta glucagón y aumenta también la producción endógena de glucosa eh, durante la noche, ¿no es cierto? Y eleva el nivel de glicogenolisis, o sea, saca del glicógeno mayor cantidad de glucosa. Entonces, el glucagón induce, aumenta la glucogenolisis, la glucogenolisis eh, libera entonces una mayor cantidad de glucosa y lo mismo que ocurre después de una comida y de esta manera trata de normaliza los niveles de glucosa que tenemos. Después de una comida aumenta entonces la cantidad de glucosa, se genera entonces una mayor producción de insulina que va a parar fundamentalmente a nivel del músculo, de la grasa y del hígado. Y de esta manera mantiene los niveles adecuados. Ahora, ¿cómo el índice OMA?
que es recontra importante. En el caso de los pacientes, es importante saber si tiene resistencia a la insulina y cuánto es, o sea, cómo cuantificarla. Y se cuantifica a través de esta ecuación que mide la resistencia a la insulina. Esta resistencia, OMA significa homeostasis modo assessment, homeostasis model assessment, y receptor de insulin resistance, resistencia a insulina. Entonces, este es un modelo matemático que obviamente, como es matemático, es bastante exacto, pero a nivel biológico puede no ser siempre exacto porque no, biológicamente puede haber un comportamiento algo diferente, pero es un índice muy importante porque se utiliza de rutina en clínica y nos indica en el fondo si la sensibilidad a la insulina es buena o hay una alta o mediana resistencia a la insulina dependiendo del valor que tenga. Los valores normales van entre 0,5 a 1,4, ¿no es cierto?, de OMA. Y sobre o igual a 1,9 indicativo de resistencia a la insulina, sobre 2,9 indica insuficiencia, es decir, no insuficiencia, resistencia a la insulina. Entonces, de acuerdo, entonces, eso es lo que nos mide el índice OMA, resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, para eso está la ecuación. Y lo otro importante que se extrae de la determinación de la glicemia en ayuna y de la glicemia y de los niveles de insulina en ayuna es el porcentaje de células beta que están funcionando, que es muy importante porque esto nos hace tomar la decisión de dar o no, administrar o no insulina. Ahora, ¿cómo lo puede? Esta es la ecuación con la cual se puede calcular. Entonces, uno le pide de rutina al paciente insulinemia basal con la glicemia basal y saca el porcentaje. Ahora, de nuevo, aquí hay que recalcar que estas son ecuaciones matemáticas y que a veces no siempre se encuadran en la funcionalidad biológica. Pero es bastante importante porque, mira, los valores eh, van a indicar entonces el valor normal sería de 110 o sobre 110%. Significa que tiene una masa de células beta en los islotes gánglicos suficiente como para producir la cantidad de insulina que requiere el organismo. En caso que haya menos, por ejemplo, cuando hay menos de 80%, hay una menor función. Y el otro día yo calculé de un paciente que tenía, un paciente que me consultó y tenía 27% de células. Eso significa que hay que ponerle insulina porque no tiene casi células, están casi todas eliminadas ya por apoptosis. 27%, de acuerdo a este cálculo. ¿Te fijas? De todas maneras, igual le administré estimulantes de insulina, como la glibenclamida, que es antigua, pero te estimula la producción de insulina para ver si aún tiene buena respuesta y que no necesite estarse inyectando insulina. Bueno, eso desde el punto de vista práctico, por decir. Las limitaciones que puse aquí yo, a ver, es una medida indirecta, eso lo sabemos, y puede no reflejar exactamente la dinámica de la secreción. Claro, es por eso hay que tener cuidado, por eso que en este caso también de glibenclamida pareciera que está respondiendo, entonces, como te digo, hay que evaluar la respuesta con el paciente, hay que evaluar la respuesta biológica. Además, en los pacientes muy obesos no, se pierde un poco la certeza de ello. Pero sin embargo, a pesar de estas limitaciones, como se dice, este porcentaje tiene un valor predictivo importante para poder definir si requiere el paciente o no tratamiento con insulina. Vamos a ver, no, ¿qué le? De la pseudo resistencia a la insulina, pues yo. ¿Cuándo un paciente uno puede sospechar que que no es resistente a la insulina, que está producido por algo? Eh, Cuando, por ejemplo, el paciente no sigue la terapia, no se está usando la insulina, no la dejó en el refrigerador, o no está usando las dosis adecuadas, o no está siguiendo una dieta, o sea, no está siguiendo las indicaciones en el fondo, puede ser la causa que uno diga, este paciente es muy resistente a la insulina y le empieza a aumentar las dosis de insulina. Entonces, pero en el fondo no es que es porque no está siguiendo bien y es un riesgo para el paciente. La otra es la lipohipertrofia causada por la disminución de insulina, de la entrega de insulina. La insulina se administra subcutáneamente y generalmente se hace en el abdomen. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa con la lipohipertrofia? Cuando tú inyectas, es decir, ¿cómo es la indicación que da la enfermera y todo eso? Es que se administre la insulina en distintos lugares, no en el mismo lugar. Porque si aumenta en el mismo lugar, empieza a generar una reacción inflamatoria local, generando un tejido fibroso, ¿no es cierto?, con gran cantidad de tejido adiposo, y al inyectar nuevamente ahí no se absorbe. Entonces, uno dice, hay resistencia a la insulina, pero el problema es que está inyectándose en el mismo lugar, entonces, y no se está absorbiendo la cantidad adecuada. Esto es lo que se vería en un paciente que tiene hipertrofia. Es hipertrofia. Hipohipertrofia. A ver, quería volver atrás, pero no quele. No quele. Ahí volvió. Lo otro creo que puse. Sí, eso que puede estar que la insulina no la deja en el refrigerador, la deja afuera, en fin, pierde su efectividad. No está refrigerada o sencillamente no está usando la dosis adecuada. Bueno, eso en cuanto, para ir terminando. Los signos de síntomas de la resistencia a la insulina. Uno, la acantosis nígrica que le decía. Acantosis nígrica. Pero parece que me salté, a ver. ¿Y por qué? Esto. La acantosis nígrica. Esto, te fijas que hay una hiperpigmentación por activación de los melanocitos, totalmente por efecto esa es la acantosis nígrica, por efecto de aumento excesivo de insulina y aumento a veces exagerado también de insulina Light Growth Factor, IGKF. Entonces, esta es una manifestación de resistencia a la insulina y uno lo ve en los pacientes, le ve las manos, fin aquí, y ve que hay hiperpigmentación localizada por activación de eso. Esto se debe fundamentalmente, puede ser en gente que sea sana, o sea, puede ser una condición normal, pero generalmente en la resistencia a la insulina de tipo 2, la que se ve esto, en obesidad, en alteraciones hormonales, en el síndrome de Cushing, en fin, hipotiroidismo, en medicamentos, los corticoides, contraceptivos orales, en el caso del cáncer como un signo paraneoplásico, ¿no es cierto? Especialmente uno debería también sospechar si ve acantosis nígrica, eh, eh, si no tiene diabetes, que puede ser la manifestación de un cáncer oculto que no está diagnosticado, ¿no es cierto? Y eso, quiero volver atrás, pero no quede. Ahí, ahí sí. Ahora, lo otro, eso es la acantosis nígrica. Lo otro es los skin tags, o sea, los papilomas. Estos son los papilomas porque aparecen en el cuello, ¿no es cierto?, en la axila también, ¿no es cierto?, que son benignos, pero que aparecen por la hiperglicemia. Por la hiperglicemia, eh, fundamentalmente debido a cambios hormonales de estrógeno, progesterona, andrógeno. Todos estos cambios se deben a la activación de en el caso de la testosterona, por ejemplo, se eleva porque la IGF que es producida en el hígado, ¿no es cierto?, IGF-1, es activada por la hormona del crecimiento. Entonces, cuando está aumentada la IGF-1, por alguna razón, aumenta la IGF-1, actúa sobre las células de Leydig en el testículo y aumenta la producción de testosterona. Y por lo tanto está elevada. Eh, También, claro, aquí están los niveles elevados de insulina que actúan, estos niveles de insulina, ¿por qué pasa? Que la insulina en sí puede activar el receptor de IGF-1. Puede estar aumentando el IGF-1 por aumento de la hormona del crecimiento, por alguna patología, o en este caso, porque la insulina entre cruces se puede sobre el receptor y al aumentar el IGF-1 aumenta la producción de testosterona, activa las células de Leydig y produce mayor cantidad y encuentra uno al medirle la testosterona al paciente, la encuentra aumentada. Puede haber características acromegálicas como esta. Miren, los labios anchos, una cabeza grande. El paciente cuando usaba sombrero antes decía que, sabe que los sombreros le van quedando chicos, está creciendo, o los zapatos le van quedando chicos, va creciendo el pie. Bueno, entre otras cosas que lo que cuenta, ¿no es cierto? Que hay cambios faciales que pueden ser producidos entonces por la resistencia a la insulina, no en todo, obviamente. Y aumenta la hormona del crecimiento que le decía yo, por el hipotálamo, que
al actuar sobre sobre la glándula hipofisiaria, aumenta la síntesis, controla la hormona del crecimiento y los niveles de hormona del crecimiento en pacientes que no se controlan bien la diabetes, invariablemente se eleva entonces la hormona del crecimiento y elevan la testosterona por el mecanismo que le decía yo de aumentar la IGF-1, ya sea por la misma insulina o por este otro mecanismo. Ahora, cuando un paciente requiere sobre 2 a 3 unidades de kilo por día de insulina, significa que tiene una resistencia a la insulina. Un paciente de 70 kilos, 7 por 3, 21, 210 unidades diarias. En realidad, y habitualmente se requieren 70, 40, 70, 50. Eso significa que hay una gran resistencia a la insulina. Y hay que entrar a picar, como dicen, hay que entrar a ver entonces por qué tiene resistencia a la insulina. Esto ya lo vimos. Y la lipodistrofia, yo creo que no podemos saltar la lipodistrofia, ¿no es cierto? Nos saltamos la lipodistrofia para no aburrir tanto. No quiere avanzar y estaríamos terminándole. La diferencia entre lipodistrofia y caquexia. Caquexia es la desnutrición. Caquexia es falla de alimentos, tanto proteicos como hidratos de carbono, lípidos. Y eso, cuando hay caquexia, hay una reducción no solo del tejido de la grasa, sino que también hay una atrofia muscular. En el caso de la lipodistrofia, lo que único que se reduce es la grasa, pero se preservan los músculos, la masa muscular queda preservada. Bueno, y eso es lo que tenía preparado. No sé si hay preguntas, a lo mejor fue muy largo, fue muy complicado, muy complejo. Más o menos eso es lo que se sabe hasta ahora de la diabetes. Es lo que se sabe de la diabetes hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta o algo? Quedó muy confuso, ¿no? ¿O mucha cosa? ¿Ah? Basta, ya, ya. Quedó muy claro. Que quedó muy claro. El inglés. Sí. La diabetes tipo 2 aparece en riesgo ginecológico. No, claro, claro, es por la producción de andrógenos, del riñón poliquístico, de ovario poliquístico, por ejemplo, se genera por aumento de andrógenos, porque como generalmente trata de aumentar la producción de insulina, el páncreas, digamos, cuando hay resistencia a la insulina, aumenta la producción de insulina. Y esta insulina, como decía, tiene la capacidad de activar también al receptor de IGF-1 que se encuentra en las células de Leydig, entre otros, en otros lugares también, pero en las células de Leydig o en el ovario se encuentra. Entonces lo activa y produce entonces, en el caso produce testosterona, produce andrógeno. Actúa también sobre la médula suprarrenal. Entonces aumenta los andrógenos. Y al aumentar los andrógenos, en el caso de la mujer, puede provocar alteraciones menstruales, ¿no es cierto? Y además provocar ovario poliquístico porque no se madura bien el óvulo. No ovula bien, queda dentro, poliquístico. Queda como un quiste dentro y no ovula. ¿Te fijas? Ese es más o menos el mecanismo que produce a nivel ginecológico como factor de riesgo. ¿Sí? Parece que no hay preguntas. Estaríamos. Ah, no, bueno, la verdad que lo que pasa, ¿no? Hasta donde yo te puedo decir, no me gustaría revisarlo bien, pero no, lo que pasa, claro, uno ve micosis cutánea, ya sea en los pies, en las zonas genitales, axilar, en fin. Claro que ve bastante, fundamentalmente por la glucosa, ¿no? Por el aumento de glucosa local, que favorece el crecimiento de esto y probablemente por una menor respuesta inmune. Y lo otro, fíjate, importante que a uno se le olvida, esto es la vitamina D, que estaba revisando, que es importante determinarlo porque también influye en la respuesta inmune. En la respuesta inmune y ustedes ven también que favorece, que es importante en el tratamiento del diabético, del diabético porque le favorece la sensibilidad a la insulina, fija, entre otras cosas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que ese es el factor más importante, me da la impresión. No sé si tú sabes, ¿sí? ¿O quieres acotar algo al respecto? ¿De qué? Insulinosis.
A lo mejor, claro, claro, aumenta la insulina, sí. Claro, ahora, claro, claro, como para englobarlo en una palabra. Bueno, uno habla de hiperglicemia. Hiperglicemia, claro, es una hiperglicemia. Claro, la hiperglicemia es la que te va a inducir todos estos efectos. Eso, no sé si algo más habría o los receptores. ¿Tú quieres hablar sobre los receptores o no? ¿Quieres hablar sobre los receptores de vitamina C? Ah, ¿cuál? La atípica. Sí, sí hay, pero poco, sí hay miopatía. Hay enfermedades de, ¿cómo se llama esto? De mitocondrias, sí, sí hay, pero es poco frecuente, pues sí, por eso que son prácticamente, en el caso de la diabetes, sí, para que se produzca diabetes es menos del 5%, debe ser el 1%. La mayoría, el 95%, es de tipo 2, o sea, resistencia a la insulina. La tipo 1 es autoinmunidad, con la excepción del 5%. Eso en el fondo. Y el diagnóstico es con los exámenes comunes y corrientes, pero si encuentra dificultad hay que empezar a picar, hay que empezar a buscar ahí. Claro, si te llega un paciente con atrofia como te decía, con poco tejido adiposo, ya bueno, empieza, oye, ¿no será alguna? Y empieza a buscar. Ahora lo que se mide poco son los anticuerpos, porque en realidad es poco también yo creo que el pediatra debe medir más los anticuerpos anti-insulina, anti-enzimas que veíamos ahí, para poder determinar la presencia de autoanticuerpos. Eso. Ya está, pues entonces nos echaríamos el polluelo. Saquémosla. Ah, estoy molestando. Estoy molestando.